Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Cast Español. Soy Pedro y estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Hola, buenas tardes. Yo soy Verónica y también estoy feliz de compartir este momento con todos ustedes. Pedro, hoy hace un poco de frío, ¿verdad? Sí, es verdad. Esta mañana cuando salí de mi casa, sentí mucho frío. Tuve que ponerme una chaqueta gruesa. El clima está cambiando mucho últimamente. Exactamente. Y eso es justo de lo que queremos hablar hoy. Queremos contarles cómo cambia el clima en nuestro país durante el año. Es un tema muy interesante porque el clima afecta nuestra vida diaria. Así es. Y queremos saber también cómo es el clima en los países donde ustedes viven. ¿Hace mucho calor? ¿Hace frío? ¿Llueve mucho? Por favor, déjenos un comentario aquí en YouTube. Nos encanta leer sus experiencias. Perfecto. Bueno, Pedro, cuéntanos. ¿Cómo es el clima en tu región durante la primavera? La primavera es mi estación favorita. En mi región, la primavera empieza en marzo y termina en junio. Al principio, en marzo, todavía hace un poco de frío, especialmente en las mañanas. ¿Necesitas usar chaqueta en marzo? Sí, en las mañanas sí. Pero después, cuando sale el sol, el día se pone más cálido y agradable. En abril y mayo, el clima es perfecto. No hace mucho calor ni mucho frío. Eso suena muy bonito. ¿Y llueve mucho en primavera? Sí, llueve bastante, especialmente en abril. A veces llueve 2 o 3 veces por semana, pero no me molesta porque después de la lluvia, todo se ve más verde y fresco. Es verdad. La lluvia es necesaria para las plantas y las flores. A mí también me gusta la primavera, aunque en mi región es un poco diferente. ¿Cómo es la primavera donde tú vives? Bueno, en mi región también empieza en marzo, pero hace más calor que en tu región. En marzo ya no necesito chaqueta. Puedo salir con una blusa o una camisa ligera. ¡Qué interesante! ¿Y también llueve mucho? No tanto como en tu región. En mi ciudad llueve solo una vez por semana, más o menos. A veces pasan 2 semanas sin lluvia. Por eso, muchas personas tienen que regar sus jardines con frecuencia. Entiendo. Y queridos oyentes, queremos preguntarles algo. ¿Cómo es la primavera en su país? ¿Hace calor o frío? ¿Llueve mucho? Cuéntenos en los comentarios. Nos gusta mucho conocer sus experiencias. Sí, por favor escriban. Ahora vamos a hablar del verano. Pedro, ¿cómo es el verano en tu región? ¡Ay! El verano. Bueno, para ser honesto, el verano no es mi estación favorita. Hace mucho calor. El verano empieza en junio y termina en septiembre. ¿Cuánto calor hace? ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro, en julio y agosto, que son los meses más calurosos, la temperatura puede llegar a 35 o 38 grados. Es demasiado calor para mí. ¡Wow! Eso sí es mucho calor. ¿Y qué haces para estar más cómodo? Bueno, trato de quedarme en casa durante las horas más calurosas del día, que son entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. En mi casa tengo aire acondicionado, entonces puedo estar fresco. Eso es muy importante. ¿Y sales a la calle? Sí, pero ¿solo en las mañanas temprano o en las noches? En las mañanas, antes de las 10, el clima todavía está agradable. Y en las noches, después de las 7, la temperatura baja un poco. Es una buena estrategia. ¿Y llueve en el verano? Muy poco. El verano es la estación más seca del año en mi región. A veces pasan 4 o 5 semanas sin una sola gota de lluvia. Todo se pone muy seco. Debe ser difícil para las plantas. Sí, muchas plantas se secan si no las riegas todos los días. Y también hay riesgo de incendios forestales porque todo está tan seco. ¡Qué peligroso! En mi región el verano es diferente. También hace mucho calor, pero llueve más que en tu región. ¿En serio? Cuéntame más. Sí, en mi ciudad el verano también es muy caluroso. La temperatura puede llegar a 33 o 35 grados.
pero tenemos algo que se llama la temporada de lluvias. ¿Temporada de lluvias? ¿Qué es eso? Es un periodo durante el verano donde llueve casi todos los días. Generalmente empieza en julio y dura hasta agosto. Llueve mucho, pero solo por 1 o 2 horas cada día. ¿Y llueve a la misma hora todos los días? Casi siempre llueve en las tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde. Es muy predecible. Por eso, muchas personas planean sus actividades en las mañanas. Eso es muy curioso. Entonces, si quieres ir a la playa, es mejor ir en la mañana. Exactamente. En la mañana puedes disfrutar del sol y del mar, pero en la tarde es mejor estar en casa porque va a llover. Me parece interesante. Y, queridos oyentes, ¿cómo es el verano en su país? ¿Hace mucho calor? ¿Llueve o está seco? Por favor, compartan su experiencia con nosotros en los comentarios. Sí, queremos saber de ustedes. Ahora vamos a hablar del otoño. El otoño es mi estación favorita del año. ¿Por qué te gusta tanto el otoño? Me gusta porque el clima es muy agradable. No hace mucho calor ni mucho frío. Es perfecto para hacer muchas actividades al aire libre. ¿Cuándo empieza el otoño en tu región? Empieza en septiembre y termina en diciembre. En septiembre, el calor del verano comienza a disminuir poco a poco. Los días son más frescos y las noches son más frías. ¿Necesitas usar suéter en el otoño? Sí, especialmente en las noches. En las mañanas también hace un poco de frío, entonces uso un suéter ligero o una chaqueta. Pero durante el día, cuando sale el sol, hace calor y me quito el suéter. Suena como un clima muy cómodo. Sí, lo es. Y otra cosa que me gusta del otoño es que las hojas de los árboles cambian de color. Se ponen amarillas, naranjas y rojas. Es muy hermoso. Ah, sí. Los colores del otoño son preciosos. ¿Y llueve en el otoño? Sí, pero no tanto como en la primavera o en el verano. Llueve tal vez una vez por semana. Y las lluvias no son muy fuertes, son más suaves. En mi región, el otoño también es muy bonito. Empieza en septiembre y termina en diciembre, igual que en tu región. ¿Y cómo es el clima? Al principio, en septiembre, todavía hace un poco de calor, porque el verano acaba de terminar. Pero en octubre y noviembre, el clima se pone más fresco. Es muy agradable. ¿También cambian de color las hojas de los árboles? Sí, es uno de los espectáculos más hermosos del año. Los árboles se llenan de colores amarillos, naranjas y rojos. Muchas personas van al parque para tomar fotos. ¡Qué bonito! ¿Y qué haces en el otoño? Me gusta caminar en el parque. También me gusta ir a las montañas para ver los árboles de colores. Y a veces voy a recoger frutas como manzanas o peras. Suena divertido. Y queridos oyentes, ¿cómo es el otoño en su país? ¿Cambian de color las hojas de los árboles? ¿Qué actividades les gusta hacer en el otoño? Déjenos. Ahora vamos a hablar de la última estación del año, el invierno. El invierno es la estación más fría del año. Sí, y a muchas personas no les gusta el invierno porque hace mucho frío, pero a otras personas les encanta. Yo soy una de esas personas que no les gusta mucho el invierno. En mi región hace demasiado frío para mí. ¿Cuándo empieza el invierno en tu región? Empieza en diciembre y termina en marzo. Diciembre y enero son los meses más fríos del año. ¿Qué temperatura hace? En diciembre y enero, la temperatura puede bajar a 0 grados o incluso menos. A veces hace menos 5 grados en la noche. Eso sí es mucho frío. ¿Nieva en tu región? Sí, nieva bastante. Generalmente empieza a nevar en diciembre y continúa hasta febrero. Algunas veces, la nieve cubre las calles y los jardines completamente. Debe ser muy hermoso ver la nieve. Sí, es hermoso, pero también es un poco difícil. Cuando hay mucha nieve, es difícil caminar o manejar el carro. Y también tienes que limpiar la nieve de tu casa. Entiendo. ¿Y qué ropa usas en el invierno? Tengo que usar mucha ropa. Uso una chaqueta muy gruesa, guantes, bufanda y gorro. También uso botas especiales para caminar en la nieve.
Suena como mucho trabajo. Sí, pero es necesario para no tener frío. ¿Y cómo es el invierno en tu región? En mi región el invierno es muy diferente. No hace tanto frío como en tu región y nunca nieva. ¿Nunca? ¡Nunca! En mi ciudad el invierno es más como un otoño fresco. La temperatura baja un poco, pero no hace mucho frío. ¿Qué temperatura hace? En los meses más fríos, que son diciembre y enero, la temperatura es de unos 15 o 18 grados. Para nosotros, eso es frío. Para mí eso es perfecto. No es demasiado frío. Sí, pero para nosotros sí se siente frío porque estamos acostumbrados al calor. En el invierno uso suéter y chaqueta, pero no necesito ropa tan gruesa como tú. ¿Y llueve en el invierno? Sí, el invierno es la estación más lluviosa del año en mi región. Llueve 2 o 3 veces por semana. A veces llueve durante todo el día. Debe ser un poco triste ver tanta lluvia. Sí, a veces lo es. Pero la lluvia es buena para las plantas y para llenar los ríos y los lagos. Después del invierno, todo se ve muy verde y fresco. Es verdad. La lluvia es muy importante. Y queridos oyentes, ¿cómo es el invierno en su país? ¿Hace mucho frío? ¿Nieva? ¿O es más cálido como en la región de Verónica? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta leer sus comentarios. Ahora queremos hablar un poco sobre cómo el clima afecta nuestras actividades diarias. Sí, es un tema muy importante. Por ejemplo, en el verano, cuando hace mucho calor, yo trato de no hacer ejercicio al aire libre, ¿Por qué no? porque el calor es demasiado fuerte. Si corro o hago ejercicio afuera, puedo sentirme mal. Puedo tener dolor de cabeza o sentirme muy cansado. Eso es peligroso. Entonces, ¿qué haces? Hago ejercicio en casa o voy al gimnasio donde hay aire acondicionado. También bebo mucha agua para mantenerme hidratado. Muy buena idea. Yo también tengo que cambiar mis actividades según el clima. En la temporada de lluvias, por ejemplo, siempre llevo un paraguas cuando salgo de casa. ¿Siempre? Siempre. Porque nunca sabes cuándo va a empezar a llover. A veces el cielo está despejado en la mañana, pero en la tarde llueve mucho. Es mejor estar preparada. Exactamente. También uso zapatos que no se arruinen con el agua. Y si voy a salir en la tarde, trato de llevar una chaqueta ligera porque después de la lluvia hace un poco de frío. En el invierno, yo tengo que planear todo con mucho cuidado. Por ejemplo, si va a nevar mucho, es mejor no salir de casa. ¿Por qué? Porque las calles se ponen muy peligrosas. Los carros pueden resbalar en la nieve y tener accidentes. Es mejor quedarse en casa y estar seguro. Tienes razón. La seguridad es lo más importante. Y queridos oyentes, ¿cómo afecta el clima a sus actividades diarias? ¿Tienen que cambiar sus planes por el clima? ¿Qué hacen cuando hace mucho calor o mucho frío? Compartan sus experiencias con nosotros. Ahora queremos hablar sobre algo que está pasando en todo el mundo. El cambio climático. Sí, es un tema muy serio. El cambio climático está afectando el clima en muchos países. En mi región hemos notado que el verano es cada vez más caluroso. Antes, la temperatura en verano llegaba a 30 grados. Ahora llega a 35 o más. Es lo mismo en mi región. Los veranos son más calurosos y los inviernos a veces son más fríos. El clima es más extremo. También hemos notado que las lluvias son más fuertes. Antes, cuando llovía, era una lluvia suave. Ahora, cuando llueve, es una lluvia muy fuerte que puede causar inundaciones. En mi región también hay más tormentas fuertes. Y la nieve a veces llega antes de lo normal o después de lo normal. El clima es menos predecible. Todo esto nos preocupa porque el clima afecta muchas cosas. Afecta la agricultura, el agua y nuestra salud. Es verdad. Por eso es importante que todos cuidemos el medio ambiente. Podemos hacer cosas pequeñas como reciclar, usar menos plástico y ahorrar energía. Exactamente. Cada acción pequeña puede hacer una diferencia grande si todos trabajamos juntos. Y queridos oyentes, ¿han notado cambios en el clima de su país? ¿El verano es más caluroso?
Llueve más o menos que antes. Queremos saber qué están observando ustedes. Por favor, déjennos un comentario. Nos gusta mucho leer sus opiniones y experiencias. Antes de terminar, queremos darles algunos consejos para estar cómodos en diferentes tipos de clima. Buena idea. Empecemos con el calor. Pedro, ¿qué consejo tienes para las personas que viven en lugares muy calurosos? Mi primer consejo es beber mucha agua. Cuando hace calor, tu cuerpo pierde agua rápidamente. Entonces necesitas beber agua todo el día. Muy importante. ¿Qué más? También es importante usar ropa ligera y de colores claros. La ropa oscura absorbe más calor, pero la ropa clara refleja el calor y te ayuda a estar más fresco. Excelente consejo. Y no olviden usar protector solar cuando salgan al sol. El sol puede quemar tu piel si no te proteges. Así es. Y si es posible, quédense en lugares con sombra o con aire acondicionado durante las horas más calurosas del día. Ahora vamos a hablar del frío. ¿Qué consejos tienes para las personas que viven en lugares muy fríos? Lo más importante es usar varias capas de ropa. No es suficiente usar solo una chaqueta gruesa. Es mejor usar varias piezas de ropa una encima de la otra. ¿Por qué es mejor? Porque el aire entre las capas de ropa te ayuda a mantener el calor. También puedes quitarte una capa si empiezas a tener calor adentro de un edificio. Tiene sentido. ¿Qué más? También es muy importante proteger tus manos, tus pies, tu cabeza y tu cuello. Estas partes del cuerpo pierden calor muy rápidamente. Entonces deben usar guantes, bufanda y gorro. Exactamente. Y si vas a estar afuera por mucho tiempo, es bueno tomar bebidas calientes como té o chocolate caliente. ¡Qué rico! Y para la lluvia, mi consejo es siempre tener un paraguas contigo. Nunca sabes cuándo puede empezar a llover. Buen consejo. Y también es bueno tener zapatos impermeables o botas para no mojarte los pies. Sí, porque si te mojas los pies, puedes enfermarte. Y, queridos oyentes, ¿qué consejos tienen ustedes para estar cómodos en diferentes tipos de clima? Compartan sus ideas en los comentarios. Nos gusta mucho aprender de ustedes también. Bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Ha sido un placer hablar con ustedes sobre cómo cambia el clima en nuestro país. Esperamos que hayan disfrutado este tema. Recuerden dejarnos un comentario. Queremos saber cómo es el clima en su país. ¿Qué estación les gusta más? ¿Por qué? Y si les gustó este episodio, por favor denle like y suscríbanse a nuestro canal Hola Cast Español. Así pueden ver todos nuestros videos. También pueden compartir este video con sus amigos que están aprendiendo español. Cuantas más personas aprendan español, mejor. Y no olviden que practicar español todos los días es muy importante. Pueden escuchar nuestros episodios una y otra vez para mejorar su comprensión. Exactamente. Cada vez que escuchan, van a entender más palabras y frases. No se desanimen si no entienden todo la primera vez. El aprendizaje de un idioma es un proceso. Toma tiempo, pero si practican todos los días, van a ver resultados. Nosotros estamos aquí para ayudarlos en su viaje de aprendizaje. Cada semana traemos temas nuevos e interesantes para ustedes. Y siempre tratamos de usar un español simple y claro para que todos puedan entender. Bueno, es hora de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos hoy. Sí, muchas gracias. Esperamos verlos en el próximo episodio de Hola Cast Español. Cuídense mucho y hasta pronto. Adiós a todos. Que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego. No olviden dejarnos sus comentarios. Queremos leer todas sus experiencias sobre el clima en sus países. Adiós.